Miren, por ahí de finales de 2014 empezó a circular en México un texto anónimo que de verdad capturó a la perfección el sentir de todo un país. Y lo curioso es que no era un manifiesto ni un análisis político de esos complicados, no, para nada. Era un sueño. Un sueño que se volvió un espejo, ¿saben? Uno que reflejaba la desilusión, pero también la esperanza. Vamos a desglosar este texto tan poderoso para entender por qué conectó con millones de personas. Y la fecha es clave, 19 de noviembre de 2014. Esto nos dice que no es una reflexión cualquiera, en el aire. Es más bien como una fotografía literaria de un momento de muchísima tensión social y política. Esto fue apenas unas semanas después de uno de los eventos más dolorosos en la historia reciente de México. Un evento que sin duda lo cambiaría todo. Y así, con esta sencillez, arranca todo. Anoche tuve un sueño. Una frase que nos invita a algo íntimo, a algo personal. Pero, como vamos a ver, este sueño muy pronto deja de ser de una sola persona y se convierte en el reflejo de los anhelos y las frustraciones de millones. El sueño empieza por construir, desde cero, los cimientos de una sociedad ideal. Es una visión bien potente de lo que México podría llegar a ser, si tan solo la gente y las instituciones cumplieran la promesa de para qué existen. Y es bien interesante porque el sueño no arranca con grandes cambios políticos o revoluciones, no. Empieza con el potencial humano. Imagina un país donde la educación y el trabajo bien hechos son las raíces que nutren a toda la sociedad, creando una base súper sólida para todo lo demás. Y si nos fijamos en los detalles, son muy reveladores. No es solo pedir mejor educación, sino una educación auténtica, con maestros que de verdad se hacen responsables y profesionistas que saben lo que hacen. Y el sueño llega a un punto clave, que las élites, las económicas y las académicas, despierten y tengan conciencia social. Una crítica súper directa a esa desconexión entre los de arriba y los de abajo. Después de la educación, el sueño se va hacia la economía. Y aquí es donde la crítica a la desigualdad se pone todavía más filosa, atacando de frente la concentración de la riqueza. El autor nos pinta una utopía económica, un México sin desigualdad, sin monopolios, con la riqueza repartida de forma justa. Claro, cada uno de estos puntos es un reflejo de una realidad que se percibía como, pues, todo lo contrario. Es un sueño que señala con el dedo las fallas del sistema. Pero justo cuando uno se acomoda en esta visión ideal, ¡pum! Cae esta frase. Es un golpe seco, un regreso de sopetón a la realidad. Este estribillo, pero todo era un sueño, va a aparecer una y otra vez. Y cada vez que sale se siente más pesado, más resignado, pero también como que te está retando. Ahora el sueño se pone más específico, más directo. Apunta justo al corazón del descontento de la gente, la corrupción del gobierno. La idea aquí es sencilla, pero la verdad revolucionaria. ¿Qué pasaría si los funcionarios públicos cuidaran el presupuesto como si fuera su propio dinero, el de su bolsillo? Es una pregunta que, vaya, que resuena. y la crítica se vuelve súper precisa. Sueldos que parecen de locura, lujos que no tienen sentido, una deuda que nomás crece y crece. El texto se convierte casi en una lista de quejas que reflejaban la ansiedad económica de sus años. Y el sueño es que todo eso, simple y sencillamente, no exista. Aquí la crítica llega a su punto más agudo. Y lo hace con una comparación directa casi brutal. Por un lado nos recuerda al entonces presidente de Uruguay que era un símbolo de austeridad. Por el otro, describe la realidad implícita de México, sospechas de corrupción, gastos excesivos, represión. Pones una cosa al lado de la otra y el contraste es devastador. Y otra vez, el estribillo nos regresa de golpe a la tierra. Después de la crítica más directa, más personal, esta frase resuena con una fuerza especial. El abismo entre ese sueño de un líder honesto y la realidad que se percibía se siente inmenso. Y en este punto, el tono del sueño se rompe, se vuelve oscuro, urgente. Llegamos al clímax emocional del texto, donde se atreve a nombrar las heridas más profundas, las más recientes del país. Aquí el texto hace su referencia más directa, la más inconfundible, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. El autor sueña con un país donde algo así es simplemente imposible, algo que ni siquiera se podría imaginar. El sueño termina con el grito que definió toda una época. El texto captura esa frustración de no tener respuestas, de no tener justicia, y canaliza todo el dolor de las familias en esa exigencia así, cruda y directa, que se escuchó en todo el mundo. Este es el corazón del lamento de una nación. Y después de este momento tan fuerte de dolor y frustración, el texto da un último giro.
El autor deja de describir su sueño y se dirige ahora sí directamente a quien lo está leyendo. El texto ya no es un lamento personal. No, el sueño ya se contó, la crítica ya se hizo. Ahora, la reflexión se convierte en un llamado a la acción, o por lo menos a la conciencia. El texto no cierra con una conclusión, sino con una pregunta, con una elección. No es una orden de despierta, sino que te interpela. ¿Vas a soñar como yo o vas a seguir dormido? Es una pregunta que le pasa toda la responsabilidad a quien lee, obligando a pensar, ¿se comparte ese sueño de un México justo y honesto o se elige la indiferencia? Una pregunta que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 2014.